Buenos días, damos la bienvenida a la sesión ordinaria virtual del 25 de mayo. Doctor Miguel Inga Arias. Presente. Doctor Gonzalo Pacheco Lay. Presente. Doctor Michel Alarcón Díaz. Presente. El magíster Luis Chávez Albán justificó su inasistencia. Doctora Jessica Palacios Garay. Presente. Alumno Víctor Claros García. Presente, buenos días. Alumno Víctor Escalante La Rosa. Elvis Escalante La Rosa, presente. Elvis Escalante La Rosa. Alumna Nicole Guapaya Capcha. Buenos días, presente. Alumna Angie Corrales Quinto. Doctor, sí hay quórum. Muy bien. Entonces, por favor, el acta de la sesión anterior. Acta de la sesión 25 de mayo del 2021. Acuerdo 1. Perdón, acta de la sesión lunes 17 de mayo del 2021. Acuerdo 1. Aprobar por unanimidad el acta de la sesión ordinaria virtual del Consejo de Facultad de fecha 29 de abril. Acuerdo 2. Aprobar por unanimidad el contenido de las resoluciones de canales mediante las cuales se aprobó las realizaciones de matrícula para el semestre académico 2021-1 a favor de los alumnos de pregrado según se especifica en cada una de las resoluciones mencionadas. Acuerdo 3. Aprobar por unanimidad los grados académicos de los alumnos de los programas de maestría y doctorado de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación según se indica en los siguientes expedientes. Son 5 expedientes. Acuerdo 4. Aprobar por unanimidad la renuncia del doctor Gonzalo Alberto Pacheco Lay a la presidencia de la Comisión de Planificación, Presupuesto y Economía de la Facultad de Educación. Acuerdo 5. Aprobar por unanimidad el contenido de la resolución de Canal 820-2021 de fecha 7 de mayo del 2021, mediante la cual aprobó la convocatoria, cronograma, bases y el cuadro de plazas del concurso para contratación docente de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondiente al primer semestre 2021 y régimen anual 2021. Acuerdo 6. Aprobar por unanimidad el cuadro de vacantes para el proceso de admisión 2021-2 de los programas de maestría y doctorado de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación. Acuerdo 7. Aprobar por unanimidad el reglamento de la práctica preprofesional de los planes de estudio 2001, 2005 y 2017-2021 de la Escuela Profesional de Educación Física de la Facultad de Educación. Acuerdo 8. Aprobar por unanimidad la carga lectiva del Departamento Académico de Educación para el semestre académico 2021-1, sujeto a las modificaciones normativas que correspondan. Acuerdo 9. Aprobar por unanimidad la carga lectiva del Departamento Académico de Educación Física para el semestre académico 2021-1, sujeto a las modificaciones normativas que correspondan. Acuerdo 10. Aprobar por unanimidad el presupuesto analítico 2021 de los programas de maestría y doctorado de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación, con cargo a cualquier observación que se haga y sea monitoreado por el equipo económico de la Facultad de Educación. Bien. ¿Alguna observación al acta? Bien, si no hubiera alguna observación, entonces la aprobamos por unanimidad. Pasaríamos entonces a la estación de despacho. Angie, ¿hay algún despacho? ¿Hay algún expediente? Allá. Despacho. Tenemos solamente un grado de doctor en educación a favor de Hugo Enrique Acián Canchis, estudiante de la unidad de posgrado. Ahí está, ahí se indica el expediente. Bien. Hugo, ¿él es profesor de educación física actualmente? ¿Él es Hugo Acián? ¿O es un homónimo? Hugo Es él, Acián ¿no? Canchis, el profesor, sí. Ah, ya, Profesor. qué bien, colega más. ¿Alguna observación? Bien, entonces aprobado por unanimidad. Pasaríamos entonces a informes. ¿Hay algún informe? Bien. ¿Pedidos? ¿Hay algún pedido? A ver. Luis López tiene la palabra.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Como estudiantes tenemos dos pedidos, ¿no?, que puedan ser incluidos en la agenda del día de hoy. Uno que son el tema del bachillerato automático y segundo el tema de los estudiantes observados por repitencia. Víctor Jesús. Sí, buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, bueno, por parte del tercio mayoría se presentó un pedido por correo electrónico, una moción para exonerar el pago de matrícula extemporánea para los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación y la Escuela Profesional de Educación Física, que lo enviamos por, obviamente, mesa de partes. Bien. Bien. ¿Algún otro pedido? Ya. La siguiente estación ya tendría que ver con orden del día, ¿cierto? Ya. Pasemos entonces a orden del día y estos pedidos los incluimos. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Entonces, orden del día. Propuesta. Puesto de Sí, reglamento de práctica preprofesional de la Escuela Profesional de Educación. ya. ¿Alguna intervención sobre el tema? ¿No hay observaciones? Entonces, aprobado por unanimidad. A ver, pide la palabra Luis López y Nicole Graciela. Luis López. Sí, no sé si se encuentra presente el profesor Pedro Rojas para que pueda responder algunas consultas que tengo en torno a algunos puntos sobre el reglamento. Ya. Antes de iniciar. Ya. No está. ¿Perdón? Sandra, creo que no está presente el profesor Pedro. No. Ya. Ya, pero en No. todo caso, entonces pasamos, ya que no está presente y que las preguntas eran para él, pasamos la palabra a Nicole Graciela. Nicole. Sí, ¿me escuchan? Buenos días, ante todo, buenos días a todos los presentes. Con respecto a ello, justamente también se ha hecho la difusión correspondiente a todos los estudiantes, incluyendo también o adjuntar a este mismo la realización de formulario para que puedan verter también de igual forma comentarios, observaciones con respecto a este mismo reglamento que mencionan, ¿no? En ese formulario también es que se puede poner en práctica y en marcha varios de los puntos señalados en este mismo. De igual forma, como tercio estudiantil, también hemos elevado un oficio correspondiente a estas mismas observaciones e inconvenientes presentados en el transcurso, ¿no?, de la realización y el desarrollo de estas mismas prácticas, el cual solicitamos se tome en cuenta justamente en la distribución de estas mismas plazas a designación, ¿no? A designar a los mismos estudiantes correspondientes a las bases que van a desarrollar sus prácticas en el presente año académico. Ya. Entonces, a ver, entiendo que de acuerdo a lo dicho, se ha trabajado la propuesta y se ha puesto a información de los estudiantes para algunas sugerencias, y han habido algunas que han sido sintetizadas por la representación estudiantil. Entonces, la idea sería aprobar el reglamento de la práctica profesional
incluyendo las observaciones planteadas por la representación estudiantil. Esa sería la propuesta, Nicole. A ver, por favor, esa sería la propuesta. Correcto, sí se ha Perfecto, especificado justamente las situaciones y los casos sí, manifestados perfecto. mediante el oficio ya enviado. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, ¿alguna oposición? Luis López haciendo una intervención, parece. Sí, en todo caso, para complementar que aquellas precisiones que se puedan hacer más adelante no solo sean las informadas por ese documento mediante el tercio, sino otras que se puedan ir dando en el transcurso del tiempo, ¿no? Ya. A ver, claro, cuando se aprueba un reglamento es para tener las reglas claras, ¿no es cierto? Entonces, ya se ha trabajado ese reglamento con los docentes y los estudiantes que tienen que ver directamente con la práctica profesional. Ahí se han recogido observaciones, y esas observaciones ya estarían comprometidas en el reglamento. Lo que vamos a aprobar es algo parecido a lo que estamos haciendo por la misma situación de emergencia en la cual nos encontramos. Sería entonces aprobar el reglamento de la práctica profesional, incluyendo las observaciones planteadas por la representación estudiantil a través de la consulta que han hecho, ¿no? Y sujeto a cualquier modificación pertinente, ¿no?, que se pueda dar. ¿Está bien con ese agregado? Víctor Jesús quería opinar. Sí, sí, profesor. Justamente el tema de las modificaciones pertinentes que menciona me parece adecuado, ya que hay alumnos que pueden estar revisando el reglamento y pueden dar una observación. Bien. Entonces, siendo así, lo aprobaríamos en ese sentido. ¿Alguna observación? Bien. Entonces, si no hay oposición, aprobado por unanimidad. Siguiente punto, Sandrita, por favor. Ya. El siguiente punto es las solicitudes de reactualizaciones de matrícula de alumnos de pregrado presentado fuera de fecha. Bien. ¿Alguien se opone? ¿Alguien tiene alguna observación sobre el particular? Si no es así, entonces lo aprobamos por unanimidad. Aprobado. Siguiente punto, por favor. Ya. El solicitud del 50% de descuento de los estudios realizados en el programa de doctorado a favor de Nalda Damián Núñez. Bien. Sobre ese punto, permítanme hacer una primera precisión y si luego desean pueden intervenir. Fíjense, ya, nosotros en un consejo de facultad aprobamos ante un pedido de un estudiante que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero que tenía la fundamentación de ser inscrito en CONADIS, ¿cierto? De los jóvenes que tienen habilidades diferentes. Y en ese consejo se dijo explícitamente que en la Facultad de Educación se respetaba, más allá de lo que diga un reglamento general que luego estaba, ese reglamento general de la universidad dio potestad realmente a las facultades a que tomen posición sobre un pedido que se hizo a nivel de los gremios docentes y, y de trabajadores en su momento, ¿ya? Y que era el siguiente, y nosotros dijimos que nosotros, en la medida que teníamos esa potestad, entonces lo asumíamos, previo informe de la Dirección
de los programas autofinanciados. ¿Y cuál era este? Que todo docente o trabajador que tenga vínculo laboral con la universidad y el derecho pleno que tienen, bueno, quienes están afiliados a CONADI, harán uso de hasta el 50% de la beca no es beca, ¿no? Sino de las facilidades que se le dan a quienes deseen hacer estos estudios en estos programas, en lo que se refiere a las mensualidades, ¿cierto? Entonces, eso lo aprobamos, ¿ya? Pero, como fue un pedido de un joven estudiante de CONADIS, entonces, de alguna manera, se circunscribió en ese momento al acuerdo frente a ese pedido. Entonces, ahora, la idea que yo planteo es que haya dos acuerdos aquí. Porque si solamente acordamos este derecho que le asiste a una trabajadora de la facultad, va a quedar solamente, nuevamente, cada vez que alguien tenga ese pedido, nuevamente verlo en consejo. Cuando la idea es hacer lo siguiente, que es la propuesta. Ya aprobamos lo de la trabajadora, porque es una trabajadora de la facultad, ¿no es cierto? CAS. ¿Ya? Y también aprobar, ¿ya?, que todos aquellos docentes y trabajadores que tienen la condición laboral, o sea, tienen la relación laboral con la universidad, podrán acceder hasta el 50% en las mensualidades, pagando directamente a las instancias de la universidad y adjuntando la resolución que lo acredita como trabajador o docente de la universidad. Y con ello, entonces, ya no estaríamos viendo en cada consejo, cada caso particular, sino estaríamos ya ejerciéndolo como una política institucional de la Facultad de Educación. Bien, esa es la propuesta que hago a partir de este punto. ¿Alguna opinión? ¿Alguna precisión? Y si no hubiera intervenciones sobre el particular, entonces se entendería que estaríamos aprobándolo de esa forma. Bien. Entonces, aprobado, ¿está bien? Habría dos acuerdos. Aprobar el pedido y otro acuerdo. Hacer extensivo a todos aquellos que tengan esta condición y pagarán a la cuenta de la universidad adjuntando el documento que acredite esa relación. Si es así, entonces aprobado por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Sandrita, por favor. Ya, es la solicitud de información sobre el trámite de grado de la doctora en educación a favor de María Auxiliadora Llerena Rada. Ya. Ahí sí, déjenme a mí explicar el caso, ¿ya? Que es el siguiente, ¿ya? Seguramente ustedes han tenido oportunidad ya de conocer esto, porque antes ya lo hemos comentado, pero ahora ya hay que precisarlo. Miren, cuando se hizo la transferencia de gestión, ¿ya?, había 4 casos de doctorados que ya tenían incluso resolución rectoral, ¿ya?, y que cuando regresa al decanato para poner el visto bueno, ¿ya?, ¿qué sucede? Que la decana anterior observó que las fechas de sustentación y la fecha del certificado de idioma no coincidían, en el sentido que el certificado de idioma era posterior a la sustentación y nadie puede sustentar si no tiene la documentación en orden previa.
¿Ya? Eso es lo que ella observó y entonces lo envió a la unidad de posgrado, donde estaba la doctora Ofelia Santos, pidiéndole un informe por qué había sucedido ello. En consecuencia, el informe de la directora de posgrado se remitió solamente a reiterar las fechas, pero no explicar el hecho. Por consiguiente, ese diploma ha estado más de un año en casi un año quizá, ¿no? En el escritorio, en el despacho del decanato. Cuando nosotros asumimos la gestión, hemos podido resolver de los 4 casos, 2 casos. Y este está prácticamente también ya para ser resuelto, ¿no? Evidentemente, ustedes saben ya que todos estos casos hay una serie de denuncias, etcétera, que nosotros estamos respondiendo porque tenemos que averiguar qué sucedió, qué pasó, y tenemos que ir a la documentación impresa incluso. Pues bien, cuando asumimos, enviamos el documento al doctor Edgar Damián, que es director de posgrado que asumió, ¿no es cierto? Y entonces se hizo todo un proceso de averiguar qué pasó. Y el caso puntual fue el siguiente. Que esta profesora había presentado su certificado de idioma y estaba para cuando le plantearon la sustentación, porque es Ecuador, por acaso es ecuatoriana, cuando le programan la fecha, le programan una fecha con unos 2 o 3 días, creo, si mal no recuerdo, que implicaba el vencimiento del certificado de idioma. Entonces, ¿qué se le ocurrió a esa administración? Decirle, ¿sabe qué? De nomás la sustentación, pero necesitamos que usted presente otro certificado actualizado. Por consiguiente, sustentó y cuando regresa al Perú, da su examen de idioma, lo aprueba, pero evidentemente el certificado de idioma ya estaba con fecha posterior a la sustentación. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo en la gestión, ¿no? Y en la dirección de posgrado? Que había en todo caso una duda, pues. Una duda de por qué hay otro certificado de idioma, ¿cierto? Entonces, se enviaron los 2 certificados de idioma a la Facultad de Letras, al Centro de Idiomas, que es quien da la constancia de idiomas para que puedan sustentar. Y la respuesta es que ambos certificados eran verdaderos, eran válidos. Entonces, lo que había sucedido era un problema administrativo, no era un problema de esta profesora. Es decir, la habían asesorado mal. Ante ello, se mandó asesoría legal para que asesoría legal nos dé ese soporte, ¿ya? Que habiendo sido retenido tanto tiempo, se le mostró toda la documentación de la secuencia válida y adicionalmente a eso se envió el documento a la Dirección General de Estudios de Posgrado, que es lo que antes era la Escuela de Posgrado, ¿ya?
donde se dice, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Está en el documento que ha sido entregado ahora. ¿No? Bueno, que ha sido entregado para la sesión de hoy, digo. Dice entonces, mediante oficio tal, el director de posgrado manifiesta que solicitó a doña María Llerena, mediante tal oficio, un informe donde se dé los detalles de lo procedido en la tramitación de su expediente en relación al certificado del idioma de inglés. Mediante carta notarial, 18 de marzo de 2021, doña María Llerena, remitida a la unidad de posgrado, sustentó las razones de la presentación de sus dos constancias del idioma inglés. ¿Ya? Y está toda la documentación ahí que ha sido entregada a los miembros del Consejo. Además, el director de posgrado solicitó a la Escuela de Lingüística de la Facultad de Letras la información de las dos constancias del idioma inglés, presentadas en diferentes fechas, para contratar si eran válidas. Y la Escuela Profesional de Lingüística emite una sola constancia donde valida las dos constancias otorgadas. Por lo expuesto, este despacho considera que se han subsanado las observaciones. Entonces, si se han subsanado y la dirección general nos dice, procedan si todo está subsanado, ¿ya? Lo que nosotros estamos diciendo acá es que el Consejo autorice, ¿no?, ese continuar con el trámite de algo que ha perjudicado a esta profesora, ¿no?, por creo que prácticamente casi 2 años, ¿no? ¿Ya? Y esto tiene que ver con algo que nos debe invitar a la reflexión, a todos, ¿cierto? El que en un tema determinado, ¿ya?, no se informe primero, no se investigue primero, no se haga, ¿ya?, las validaciones respectivas, no podemos a todos ponerlos en un mismo saco. ¿Ya? Por eso es importante que cuando hay cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de observación, cualquier tipo de estas situaciones, ¿ya?, analizarlas, investigarlas, informarnos adecuadamente y tomar las medidas que correspondan, sin ningún tipo de concesión, con firmeza, pero también no perjudicando a personas que no tienen nada que ver sobre determinados temas, determinados puntos, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Ya? Para que pueda ya seguir con su trámite correspondiente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, alguna precisión más, sino para ya aprobar esta situación. Bien. Bueno, evidentemente ahí tenemos que poner el agregado que nos han recomendado en la asesoría legal, y ustedes saben que ya está aprobado esto, ¿no es cierto? Incorporar que se pone a consideración de la asesoría legal y de las instancias superiores, ¿ya?, las responsabilidades de quienes administraron en aquel momento, ¿no?, una gestión determinada, ¿no?, para salvar nuestras responsabilidades. Bien, siendo así, aprobado por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Por favor, Sandrita. Ya, es la modificación del presupuesto analítico 2020 de la unidad de posgrado. Ya. Doctor Edgar Damián, ¿está ahí presente? Bien. ¿Hay alguna observación, alguna pregunta? Si no hubiera observaciones o preguntas sobre el tema, entonces
Aprobado por unanimidad. Bien. Siendo así, pasamos a los pedidos. Ya. Vamos a empezar con el primer pedido, Sandrita, la exoneración de, Víctor, creo que comentaste, exoneración ¿es de rectificación de matrícula? Buenos días, profesor. No, ahorita un momento. Fue el bachillerato automático. No, empecemos por este último punto. ¿Es de rectificación de matrícula, Víctor? Disculpa. Matrícula extemporánea, profe. Matrícula temporal. Respecto a la exoneración del Ya. pago de la matrícula extemporánea para los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación y la Escuela Ya. Profesional de Educación Sí. Física. Sobre eso, ya, inmediatamente recibido el oficio, ya, conversamos con el equipo económico, es decir, el equipo técnico, ya, con planificación, ¿no? Economía, el vicedecano, ya, y hemos visto que, que con los marcos que se han establecido en el presupuesto y tomando las previsiones respectivas que se habían ya hecho dentro de esta situación de emergencia, ¿ya? No se justifica plenamente y por lo tanto creemos que debemos aprobarlo, salvo que haya alguna pregunta u oposición. ¿De acuerdo? Entonces, aprobado por unanimidad. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Siguiente punto había 2 puntos más de pedido. Sandrita, ¿cuál es el siguiente punto, por favor? El bachillerato automático y los alumnos observados por repitencia. No sé con cuál de los dos puntos quisiera empezar. Ya. A ver. Respecto al primero, el bachillerato automático, ¿ya? Lo del bachillerato automático, miren, lo del bachillerato es realmente una ampliación del bachillerato automático hasta el 2021. Es lo que dice la ley, es una ampliación. Por lo tanto, ya, eso se tiene que ejecutar. ¿No es cierto? Es una ampliación. ¿Ya? Segundo, el inconveniente, entre comillas, ¿ya? Es que, como dice 21, pero el ciclo académico, por la misma situación de emergencia dada, no termina en diciembre de 2021, sino en los primeros meses del 2022, ¿cierto? Ya. El sentido común indica que no es responsabilidad de los estudiantes terminar el 2022, sino es un tema de programación del ciclo. Por lo tanto, no debe haber ningún problema. ¿Ya? Pero lo que nosotros nos comprometemos, ¿ya? Adicionalmente a eso que para nosotros debe aplicarse de tal forma, ¿ya? Es extender alguna precisión desde el vicerrectorado académico, una precisión de que se diga explícitamente hasta el término del ciclo académico. ¿Ya? Y eso de ahí tiene que ser aprobado, por lo tanto, en el Consejo Universitario. Como este es un tema que inquieta a todas las facultades y a todas las universidades públicas del país, entonces no debe haber ningún problema. ¿Está bien? Entonces, nosotros como facultad, está clarísimo. Es hasta el término del ciclo.
Y eso es lo que nosotros vamos a decirlo donde corresponda, y vamos a hacer incluso un documento por las instancias que corresponde, ¿ya? La instancia que corresponde porque esto es gestión, ¿no es cierto? Entonces, a través del vicedecanato académico y decanato, que son los que firmamos, ¿cierto? El pedido explícito en ese sentido, ¿ya? Pero para nosotros está clarísimo. A ver, hay una intervención de Luis López. Sí, profesor. Muchas gracias. Primero saludo la iniciativa, ¿no? De poder elevar esta petición a la alta dirección, ¿no? Petición que, por cierto, ya hemos venido trabajando también como estudiantes. Incluso hemos recolectado firmas, ¿no? De los estudiantes, tanto de base 16 como base 17, ¿no? Que a continuación comparto en pantalla. Este es el documento que hemos redactado y en el cual han firmado cerca de más de 100 estudiantes de ambas bases, y que esperamos que se pueda aceptar, ¿no? Se pueda recoger esta solicitud, porque no solo implica también el tema de los años cronológicos y académicos, ¿no? Como bien lo explicó el profesor Inga, sino también el punto de la exoneración de al menos un idioma extranjero, el cual tampoco ha sido precisado por la universidad. Incluso me parece que ya ha sacado también un comunicado al respecto, donde no respeta este, este acuerdo, ¿no? De ley. Es necesario también precisar sobre eso, ¿no? Y que este documento que se envíe también pueda incluirse esa precisión, ¿no? Y esperemos que esta solicitud pueda ser recogida por el decano o a quien corresponda, ¿no? Y de manera conjunta, ¿no? Enviarse el documento a la alta dirección, ¿no? Esa es la propuesta de los estudiantes, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra intervención. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. Entonces, ya nosotros quedamos así, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque es una cuestión realmente de gestión, ¿no? Esto es una cuestión simplemente de que se cumpla ya una ley establecida, ¿cierto? De una ampliación, y que por lo tanto al ampliarse, se amplía con todos los marcos que implica esa ampliación, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? Eh, eso tiene que ser para dar mayor tranquilidad a todos, ¿cierto? Simplemente pedir la precisión del caso, ¿no? La precisión del caso, ¿ya? Pero para nosotros está clarísimo, ¿no? Ahí no hay mucho que debatir realmente, ¿ya? Entonces, ¿de acuerdo? Ya. Pasamos entonces al siguiente pedido. Disculpe, profesor, Dice, solamente quisiera que aclare con el decir quedamos así, significa que va a aceptar la propuesta de la solicitud de los estudiantes que acabo de presentar. Si es así, me gustaría que quede en acta. claro, lo que estamos diciendo es que, ya, nosotros, ¿cierto? Ya, vamos a recoger todas las inquietudes, esta es una de ellas, ¿no es cierto? La de jóvenes que han presentado este documento, ¿ya? Y cualquier otra inquietud o sugerencia respecto a que se cumpla fielmente la ampliación del bachillerato automático, y que
termina en la conclusión del año académico 2021, ¿cierto? Y por lo tanto, dentro de ello no está pues la exigencia del idioma extranjero, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces recogemos toda iniciativa y esta inquietud y esta preocupación de los jóvenes estudiantes, entonces se incorporará también en la sustentación que hagamos. Por eso digo, quedamos en ello, en ratificarnos, en que se garantice en beneficio de los estudiantes la ampliación, garantizar la ampliación del bachillerato automático con todo lo que implica y que este culmina al terminar el ciclo académico 2021, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente pedido, por favor. ¿Cuál era? Los alumnos observados por repitencia. Muy bien. Ahí sobre ese tema, ¿ya? También es lo siguiente, ¿ya? Miren. Aquí hay un marco, aquí está esto sustentado en la ley universitaria y el estatuto. Por lo tanto, no es un tema que lo podemos resolver en el Consejo de Facultad, pero sí nosotros podemos tener una posición. Y la posición que hemos dado en los consejos universitarios en los que se abordó de alguna forma esta preocupación, porque no era todavía un tema de agenda, pero que ya vislumbrábamos el problema, se planteó lo siguiente. Hubo una ley donde se amplió por cuestiones de emergencia hasta fines del año 2021, es decir, un año más, la posibilidad de que los docentes universitarios que carecían de grado de magíster y tendrían que dejar la universidad de acuerdo a la ley, se acordó prorrogar un año más, es decir, hasta fines de 2021. De la misma manera, la condición de docentes principales, por ejemplo, sin tener el grado de doctor, sino de magíster. Entonces, se decía, tienen un año más para que puedan obtener el grado de doctor y poder quedarse en la categoría. Entonces, por analogía, nosotros propusimos que suceda lo mismo con los estudiantes, lo cual nos permitiría, en este año, poder subsanar los problemas que se hayan podido dar con jóvenes que, por diversos motivos, tuvieron algunos inconvenientes antes de la pandemia, porque ya tenían algunas desaprobaciones antes de la pandemia. Pero quizá viendo que este era ya el año donde se vencía el plazo, el año pasado, habrían pues tomado todas sus providencias del caso, qué sé yo. Y cuando ya estaban quizá dejando de trabajar en algunas dependencias para poder no ser separados de la universidad, sucede el fenómeno de la pandemia. Y nos atacó a todos nuestros planes y nuestras planificaciones y todo lo que pudiéramos nosotros tener como propuestas orgánicas, y se generaron una serie de inconvenientes. Entonces, para nosotros hay una plena justificación de que se pueda ampliar ese año. Pero eso no lo decimos, no lo puede decidir el Consejo de Facultad y tampoco es competencia del Consejo Universitario. El Consejo de Facultad puede aprobar el pedirlo. Ese pedirlo es pedirlo ante el Consejo Universitario. Y el Consejo Universitario plantearlo
ante la SUNED. ¿Y por qué es factible que pueda ser, que pueda darse? Es lo más factible. ¿Por qué? Uno, porque no es un problema solamente de la Facultad de Educación, es de toda la universidad. Segundo, no es solamente de San Marcos, es de todas las universidades públicas. Y tercero, particularmente en San Marcos, ha habido elecciones para cambiar, para las nuevas autoridades. Y tanto, una como otra, ambas listas que han pasado a la segunda vuelta y donde se tendrá que tomar decisiones sobre las nuevas autoridades para la universidad, se han comprometido en ello, en buscar las salidas adecuadas. Primero busquemos todas las salidas posibles al interior de la facultad, viendo qué es factible para que evitar esta situación de la llamada tercera y cuarta matrícula. Segundo, ver la factibilidad al interior de la misma universidad. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿No? Y tercero está el pedido como instituciones que creo yo que si la gran mayoría, si no todas, las universidades públicas solicitan ese año adicional, yo veo que es bastante factible. Es bastante factible. Nosotros comprometemos a agotar todas las formas posibles para evitar una situación de estas características. Mucho más en una universidad pública, porque los estudiantes de las universidades públicas principalmente, no solamente las públicas, pero principalmente, estudian y trabajan. El tema de la conectividad ha sido mayor en el caso de los estudiantes de las públicas. Entonces, hay una serie de elementos que justifican este pedido por el cual nosotros tenemos que comprometernos y hacer todo lo posible. Eso ya lo habíamos estado viendo, como les digo, desde los consejos universitarios anteriores. Ya ha habido incluso planteamientos en esa línea. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que podemos es asumir y lo que podemos acordar es, ¿no?, tener todos los argumentos que nos den, todos los argumentos posibles, ¿ya?, recoger los argumentos, ¿ya?, para que así nuestra propuesta ya planteada en el Consejo Universitario pueda ser más fortalecida y comprometer a toda la universidad en esa misma línea. ¿Está bien? A ver, Luis, ¿quiere dar una opinión, creo? Sí, la propuesta que usted sugiere implica que el estudiante observado no pierda prácticamente este semestre, ¿no? Porque esto va a tomar tiempo todavía, ¿no? Elevarlo al consejo universitario, luego que el consejo universitario haga la consulta o también o proponga, ¿no?, Luis, algún ¿me tipo de permites modificación. sí, me permites una pequeña interrupción solamente para que tu intervención pueda ser más precisa? Nosotros, y ya lo se ha hecho a través del vicedecanato académico, ya se está en eso, ya se ha hecho el pedido al vicerrectorado académico, ¿ya?, y asesoría legal del vicerrectorado académico, ¿ya?, está concentrando todas las inquietudes que vienen de las diversas facultades sobre el particular. Entonces ya se está trabajando. Quizá esto, lo que se pueda hacer a nivel dentro de la universidad, va a ser seguramente a través de alguna directiva, lo que se puede hacer dentro. Pero aquello que no se pueda hacer, ¿cierto?, es lo que inmediatamente todo esto va a servirnos como un soporte para hacer el pedido a nivel de ANUP, a nivel de las universidades públicas. O sea, por eso les digo, ya se está avanzando. ¿Ya? Ahora sí, sigue, por favor. Te había interrumpido. Antes, en todo caso, si ya se ha hecho el pedido y estando el profesor Pacheco aquí presente,
que nos pueda de repente, en pocas palabras nada más, precisar exactamente qué es lo que se está solicitando, qué es lo que se ha pedido a la alta dirección, exactamente, ¿no? Por favor, profesor Pacheco. Si el decano me lo permite, Sí, por con el supuesto. mayor gusto. Sí, muchísimas gracias. Bien, sí, el vicedecanato académico ha tomado conocimiento de un conjunto de casos y nosotros días antes y ayer inclusive hemos estado tramitando oficios, ¿no? Pidiendo lecturas interpretativas, toda vez de que, por ejemplo, hay casos que no necesariamente coinciden con lo que aquí presentado. Por ejemplo, ¿no? Para hablar, se habla algunas veces de año académico o de semestre académico. Hay estudiantes que tienen un tercer curso por repitencia a partir del semestre 2021-2. Entonces, ellos no deberían ser perjudicados, por ejemplo, en este caso, al registrar su matrícula en el 2021-1, pero el sistema así lo toma como tal. Entonces, este y otros casos, por ejemplo, se han presentado formalmente a través de documentos para que nos den una lectura interpretativa de cómo ellos entienden la norma que viene por parte de la ley universitaria. Así que estamos a la espera de las respuestas, entre otros, para poder ejecutar. El sistema único de matrícula no lo conduce, no lo gestiona la Facultad de Educación. Lo gestiona y lo conduce el BRAP. Por lo tanto, son a esa instancia que nos dirigimos a través de oficios, a fin de poder pedir la interpretación del caso, cómo es que están entendiendo. Para terminar mi exposición, hemos conversado también acerca de que esta respuesta rebasa a la Facultad de Educación, tiene un carácter a nivel de la universidad y que compromete también otras universidades. Eso es todo lo que podría decir por el momento, señor Recarga. Bien, gracias, Gonzalo. A ver, otra intervención de Luis López, y creo que ya con esto terminamos. A ver, Luis López. Claro, aquí nosotros básicamente nuestro pedido es por dos motivos, ¿no? Primero, porque hay estudiantes con segunda repitencia que no han logrado realizar su trámite o su solicitud de autorización de matrícula a tiempo. Incluso los compañeros, algunos ya han hecho reactualización, también ya tienen su resolución de canal, también han hecho los pagos respectivos y lo que están pidiendo es que se pueda ampliar esta fecha hasta estos días o buscar alguna forma práctica para que se les pueda dar la autorización de matrícula y puedan al menos matricularse en matrícula extemporánea. Esa es por un lado. Por el otro está el tema de los compañeros con tercera repitencia, y creo que aquí está el inconveniente mayor. Pero ustedes mencionan que es necesario que primero se discuta o se presente un documento al Consejo Universitario, luego esto se apruebe y a la SUNEDO. Pero en este caso hemos visto que hay otras facultades que incluso ya tienen hasta instructivos, ¿no? Y que permiten, ¿no?, que estos compañeros con esta condición de tercera repitencia puedan seguir matriculándose en este semestre, ¿no? Está, por ejemplo, la Facultad de Ciencia Física, está la Facultad de Química e Ingeniería, ¿no? Entonces hay antecedentes de los cuales pueden también servir, ¿no?, para sustentar una directiva similar que pueda sacar la Facultad de Educación y permitir a los estudiantes con tercera repitencia matricularse sin ningún problema. Esa sería en todo caso la propuesta que realizamos, y si en caso hubiese alguna directiva por parte de la universidad donde precisa que los estudiantes de tercera repitencia no puedan matricularse, porque esa ha sido la respuesta que han dado por parte de la unidad de matrícula, nos gustaría que puedan informarla, compartirla ahora en pantalla, no sé, eso también nos gustaría, ¿no? Pero en todo caso nosotros ya Una, cumplimos con hacer la propuesta, ¿no? una pregunta, una pregunta.
Yo tengo entendido que de acuerdo a la ley, y ese es el problema de tercera matrícula, a ver, antes de Gonzalo, para nos aclarar a todos en todo caso, yo tengo entendido que el problema de la tercera matrícula no es un problema que no se puedan matricular. El problema es que no se pueden matricular más que en el curso desaprobado. Y entonces la idea es que sí, cuando hablamos de hacer gestiones, es para cómo se puede generar a nivel de instancias que pongan en suspenso, en todo caso prorroguen esa normativa legal hasta fin de año. No, el problema no es de que no puedan matricularse en tercera matrícula, ¿no? Sino es en solamente el curso. En todo caso, Gonzalo, a ver, puedes aclararnos, si fueras tan amable. Sí, bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes son algunos números, de tal manera que podemos tener una radiografía, ¿no?, exacta de lo que está ocurriendo, ¿no? Según el informe que he recibido, al inicio de 2021-1, existen 39 estudiantes en general de la Facultad de Educación que están en la condición de repitencia por tercera vez. Según el artículo 102 de la ley universitaria, estos estudiantes deben ser suspendidos un año. Es decir, ellos deben matricularse a fin de llevar el mismo curso al siguiente año. Y por cuarta vez son 14 estudiantes. Ahora, de los 39 estudiantes que llevarían el curso por tercera vez, 25 son de la Escuela de Educación y 14 son de la Escuela de Educación Física. Ahora, hay otro problema. Y repito, nosotros no manejamos el sistema único de matrícula y por razones obvias no puedo decir los nombres de las personas, pero cada vez que nos responden, nosotros presentamos la casuística con nombres y apellidos, ¿no? Entonces hay que proteger la identidad de aquellas personas. Entonces, se ha presentado el caso, como dije hace un momento, para estudiantes que llevarían el curso por tercera vez o estarían desaprobados a partir del semestre 2 del año 2021, que suman en total 11. Sin embargo, el sistema no los acepta a partir del semestre 2021-1. Entonces, nosotros hemos enviado documentos, oficios, pidiendo una interpretación. ¿Cómo es que ellos entienden, por ejemplo, este último caso? Así que estamos en eso, señor decano, estamos gestionando, estamos tratando de darle solución a estos problemas que rebasan más allá de los límites de la Facultad de Educación. Sí. Miren, entonces yo creo que queda clarísimo lo siguiente. A ver, primero, ¿ya? A nosotros nos preocupa el caso de estos jóvenes estudiantes. Y este caso de los jóvenes estudiantes lo estamos viendo ya desde hace varios meses atrás, ¿cierto? Desde que asumiéramos el decanato y con los nuevos decanos. Y lo hemos abordado en consejo universitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que quedar bien claro. Esto está dentro de la ley universitaria y el estatuto. Por lo tanto, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que pedir ahí es o modificación de la ley universitaria, que demoraría bastante, o pedir, como sustenté hace un momento atrás, la ampliación por este año, teniendo la figura análoga de que por cuestiones de emergencia que se tuvo en cuenta para los docentes, también se tenga en cuenta para los estudiantes. Ya, esa es. Y tercero, ya, que nosotros vamos a hacer todas las gestiones pertinentes y de acuerdo a las realidades que se presenten dentro de los alcances que nos corresponde hacer. ¿Cierto? El sistema único de matrícula es el sistema que está, y todos lo sabemos,
¿ya?, administrado por el vicerrectorado académico. Por lo tanto, si ya tenemos esta disposición, ya estamos comprometidos como gestión por iniciativa y por el diálogo permanente que tenemos con los jóvenes estudiantes y los delegados. Conocemos los casos particulares que han sido planteados a los directores de escuela y al vicedecanato académico, ¿ya? Yo creo que entonces simplemente reafirmarnos en esa posición. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ya no habiendo más que abordar, ¿ya?, y dando y continuando con estas directivas que se han dado en beneficio de evitar también, lo hemos dicho justamente ayer iniciando el año académico, es prevenir situaciones como estas. Y por eso hemos dicho que tiene que haber un monitoreo permanente, constante, de cada uno de nuestros docentes respecto a la asistencia de nuestros alumnos para poder acompañarlos y tratar de proceder a evaluaciones que ayuden a tomar decisiones en la búsqueda de que los aprendizajes sean significativos y poder informar inmediatamente a una YOA en qué se puede colaborar, en qué es lo que se puede dar de soporte a cualquiera de los jóvenes estudiantes, ¿ya?, que puedan tener algún tipo de inconvenientes para así evitar que haya desaprobación. Y por otro lado, también de nuestros docentes y trabajadores, ¿ya?, que algunas veces, ¿ya?, por esta misma situación, pueden retrasarse o faltar alguna clase. Entonces, inmediatamente comunicarnos con él para acompañarlo, para hacerle sentir qué problema tiene y a través de bienestar darle todos los soportes posibles para que así nuestro año académico tenga las menores interferencias posibles. Por eso es fundamental seguir con estos diálogos, ¿ya?, inmediatos que se están teniendo con los jóvenes de la práctica, con los coordinadores de la práctica, con los directores de escuela, con el vicedecanato y en los casos pertinentes cuando siempre hemos seguido dialogando en ese sentido. Entonces, jóvenes, sin más, levantamos la sesión y perdón, Profesor, Elvis pidió la palabra y también Luis. A ver, Luis primero y luego Elvis. Luis, primero la pidió el compañero Elvis, después sigo te yo. estoy dando la palabra, Luis, por favor. Sí, Luis, tienes la palabra. Gracias, Luis. qué Ya. amables. Ya. Primero para señalar que no hay un documento de por medio, creo, ¿no? Porque ya lo he pedido y no lo han mostrado, entonces asumo que no hay un documento, una directiva precisa por parte de la universidad que así lo indique. Lo otro es que la precisión que hace el profesor Pacheco es en torno al artículo 102 de la ley 3220. Pero los estudiantes que presentan este problema son estudiantes ingresantes antes de la promulgación de esta ley. Y como la ley no es retroactiva, entonces, es decir, no aplica hacia atrás, sino hacia adelante, entonces estos compañeros estarían fuera de la aplicación de este artículo, ¿no?, de la ley universitaria. Y de ese modo lo entienden otras facultades, como la Facultad de Ciencias Físicas y la Facultad de Química e Ingeniería, y han sacado un instructivo, ¿no?, dentro de su autonomía académica, que permitan a los estudiantes seguir matriculándose y tener un tutor, ¿no? Entonces yo no veo por qué la, la Facultad de Educación no puede hacer lo mismo. En todo caso, ya nosotros, como representantes estudiantiles, hemos deslizado la propuesta. Noto que no se está aceptando, ¿no?, y lo que quiere hacerse es simplemente dilatarse.
¿no? Lo cual esto va a perjudicar a los estudiantes y no van a poder llevar sus cursos en este semestre y en el próximo, ¿no? Entonces, en todo caso, yo pienso que se mande a votación, en todo caso, ¿no? Esa es mi propuesta, ¿no? Ya, Elvis. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya, hacer mención de oficios enviados, uno tanto para, para lo de EPE y otro para EP, en cuanto a examen de aplazados. Nada más mencionarlo, porque los estudiantes lo requieren, pues, ¿no? Para lo que sería su matrícula temporal. Y Bien. solo, disculpe, profesor, algo chiquito nomás, aprovechando que ya el profesor Rojas se ha incorporado a la reunión, es que pueda informarnos acerca de la situación de los compañeros de base 17 que aún siguen preguntando sobre las prácticas que no ha podido abrirse. Por favor, si nos pueda informar al respecto, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado, si se ha vuelto a elevar un documento, ¿no? Insistiendo, etcétera, ¿no? A ver, Nicole ha pedido la palabra. Nicole. Sí, sí, o sea, sí, de igual forma, como tercia estudiantil también hemos enviado el respectivo oficio con respecto a los compañeros de segunda repitencia, detallando justamente la situación para que se pueda aceptar sus solicitudes de autorización en el presente año y puedan realizar su matrícula en el proceso de matrícula extemporánea, para que se puedan aceptar justamente este oficio elevado a su oficina. Bien. Sí, respecto a ese punto de segunda repitencia no hay ningún problema, ¿ya? Eso se va a seguir, se acepta evidentemente, ¿ya? No hay ningún inconveniente, ya eso ya lo coordina el vicedecanato académico, ¿ya? No hay problema. Respecto a lo de la práctica de 2017, ¿ya? Como ya el punto estuvo, lo que le pedimos al doctor Pedro Rojas es que se comunique con la promoción 2017, ¿ya? Para que puedan abordar el tema respectivo, qué inconvenientes hay, no los conozco, qué inconvenientes hay, qué soluciones se tienen que plantear si es que hubiese la necesidad de ello, ¿ya? Y si hubiera algún punto por resolverse, entonces se daría un consejo de facultad. Pero entendemos que eso debe resolverse a través de la reunión que deba tener con la promoción 2017 en ese aspecto. Bien, respecto a lo que se estaba abordando, ¿ya? ¿No? Reiteramos, yo no entiendo dónde está el tema de diferenciación y de votación que se justifique, ¿no? Aquí hemos sido bien claros, todos, ¿no? Creo que por consenso, todos. Lo que hemos dicho es, el tema de la cuarta matrícula y lo de la tercera matrícula que implica una suspensión, ¿cierto? Es un tema que está en la ley. Por lo tanto, nosotros lo que no podemos hacer es aprobar en Consejo de Facultad algo que no se va a ejecutar porque no es nuestra competencia. Lo que nosotros acordamos es, uno, hemos dicho, solicitar la ampliación de los efectos de esos articulados hasta fin de año. Listo, que se prorrogue, con lo cual superaríamos el problema de los chicos de tercera y cuarta matrícula. Y nuestro objetivo hacia adelante es evitar que se llegue a situaciones como estas de ahora en adelante. Listo. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? Dos, hemos dicho, todos los aspectos que tengan que verse y puedan ser factibles de resolverse al interior de la universidad, se hacen. Ya el doctor Gonzalo Pacheco se ha comunicado como corresponde con el vicerrectorado académico
¿Por qué? Porque el vicerrector, todos los vicedecanos académicos coordinan con el vicerrector académico. ¿Y por qué? Porque los vicedecanos académicos son responsables del proceso de matrícula en cada facultad, pero en el marco de las directivas del vicerrectorado académico, y por eso es que cuando se quiere pedir una fecha adicional, lo que fuese, en lo que se refiere a matrícula, se hace el pedido al vicerrectorado académico porque es quien autoriza al Zoom. Entonces, si un joven quiere matricularse y el Zoom no lo permite, entonces el vicerrectorado académico, perdón, el vicedecano académico se comunica inmediatamente con el vicerrectorado académico para ver cuál es la anomalía, cuál es el problema. Y eso se ha resuelto en el diálogo constante. ¿Por qué? Porque también algunas veces han tenido problemas los de Zoom. Y entonces hemos tenido que alertarlos para que se supere. Por eso es que la matrícula ha sido monitoreada día a día para evitar inconvenientes. Mucho más sabiendo que se está haciendo una matrícula totalmente virtual y que quienes manejan los sistemas, ¿ya?, son seres humanos, son personas. Y estas personas, tanto estudiantes, docentes como trabajadores, estamos inmersos dentro de un tema de pandemia y de inestabilidad emocional, etc. Entonces tenemos que apoyarnos mucho más en unas situaciones de este tipo. Entonces, ya está. Si hay experiencias, si hay iniciativas que han podido ser factibles en una o en otra facultad, ¡qué bien! Las acogeremos, y las que nosotros podamos proponer y ser factibles serán seguramente acogidas por las otras. Hay un bien común acá. Yo no sé dónde viene el problema de que como si alguien tuviese una intención de poner obstáculos. Es un absurdo. Lo que nosotros queremos es apoyar, y lo hemos dicho desde un primer momento, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, de trabajadores, para que todos podamos cumplir las funciones que nos corresponden como tal. Entonces, todo lo que tenga que resolver se resuelve. Y estamos en sesión permanente, ¿ya?, con el director el vicedecano, los directores de escuela, los directores de departamento y la oficina de práctica profesional, en coordinación con los delegados y la representación estudiantil, que tiene que ver directamente con la resolución de estos temas, y vamos a seguir haciéndolo porque esto es un trabajo constante. No es una cuestión que se ve recién en cada consejo, sino que está en nuestra práctica de hacer docencia. Muy bien. Si es así, entonces levantamos la sesión con ese compromiso. Muchas gracias y muy amables. Disculpe, profesor, todavía no queda claro. No, en todo caso, que el profesor Pacheco, el vicedecano, se comprometa ahora a tener una reunión con los compañeros que han estado tratando de comunicarse con él para que se les pueda explicar y recoger sus datos, toda la información pertinente, ¿no? Para que pueda sumar también a este documento que van a enviar. Sí. Luis López, no es que... Luis López, yo no sé que quizás tú quizás no lo estés entendiendo. Hemos dicho relación permanente con los delegados correspondientes. Entonces, los directores de escuela, el director, el vicedecano, van a comunicarse inmediatamente con quienes tengan los inconvenientes del caso. Eso es lo que se ha dicho. Francamente, yo no sé qué más o cómo más decirlo. ¿Ya? Entonces, levantamos la sesión y muchas gracias con todos y cada uno de ustedes. Bien, gracias, permiso. Muchas gracias, buenos días. Permiso.